Financop, los ahorros de toda una vida de personas que fueron cautivos, ellos no quisieron ser parte de esta situación y están teniendo un problema mayúsculo. Personas que lo han perdido prácticamente todo a raíz de malas inversiones, de malos manejos de esta cooperativa que ha captado el 40% de sus dineros y el restante 60% se lo está devolviendo a cuentagotas. Hemos preparado un reportaje que da cuenta de esta situación. Agradecemos también, por supuesto, a la labor de Mega Noticias que destapó esta situación y que nosotros nos ha permitido entrar y debatirlo en profundidad. ¿De qué se trata el problema? Lo revisamos en el siguiente reportaje y luego conversamos con los involucrados. Don Juan Subercaso Amenábar, 650 millones. Don Jaime Azócar, 550 millones de pesos. De la señora Olivia Sáez, 106 millones. Estos son solo 3 casos de los más de 2.200 personas estafadas por la cooperativa Financop. Hace 2 años, más de 2.000 personas vieron cómo los ahorros de toda una vida quedaban en manos de una financiera que acusó insolvencia económica. Claro, legalmente tengo perdido 10 millones y algo. De todo el sacrificio de una vida. El Estado intervino. La asociación fue intervenida por el gobierno por daños patrimoniales. Esto significó un congelamiento de sus depósitos. Y la financiera le ha ido devolviendo el dinero a cuentagotas. Muchas de estas personas son de la tercera edad. Toda la plata de mi jubilación y mis ahorros. ¿Cuánta plata es? 106 millones de pesos. Sus testimonios al estilo Mucho Gusto. Venga a Financop, créditos que se ajustan a las necesidades de su negocio. Janet es víctima de un sistema de ahorro que se convirtió en uno perverso, en una trampa. Lisa y llanamente les cambiaron sobre la marcha las reglas del juego. ¿Qué significa en lo personal la situación que está viviendo con esta cooperativa? Un drama y una humillación humana, un dolor humano tremendo. Es que yo personalmente tenía casi 9 millones de pesos de ahorros puestos en la cooperativa, ahorros que venían de un emprendimiento que tenía mi esposo y esto significó la quiebra. Como ella, son más de 2.200 los afectados, 800 de los cuales han decidido querellarse. La señora Olivia Sáez, por ejemplo, tenía ahorrado 106 millones de pesos, 33 años de trabajo como asistente médico que hoy tiene secuestrados. Mes a mes yo iba dejando un pequeño ahorro para tener una vejez más cómoda y no andar mendigando salud. En mayo del año pasado, ahorrantes y Financop firmaron un acuerdo de reorganización. Dicen los afectados, la única forma de recuperar algo de su plata. De lo contrario, la financiera se liquidaba. Muchos también firmaron un acuerdo con la empresa intervenida, un camino único para tratar de recuperar parte, un poco, de lo mucho que se perdió. Janet, acá intervino el Ministerio de Economía, hubo un, entre comillas, acuerdo, pero se le ha ido pagando a goteras, lo que claramente no basta para solucionar el problema. Acá con el acuerdo de reorganización que se votó, quiero partir de la base que cada ahorrante de la cooperativa perdió más del 40% de sus ahorros. El 60% o casi el 60% restante, efectivamente ellos lo van a devolver a gotas de aquí al año 2022. Hasta este momento yo he recibido como 16 millones de toda mi plata. Yo estoy segura de que no vamos a recuperar esa plata. Porque hablan de 20 años. 20 años no vamos a estar vivos los viejos. La cooperativa se defiende y a través de su abogado, quien fue parte de un reportaje del departamento de prensa de Mega, dice que todo está en regla y que el futuro de los dineros a devolver dependerá de cómo ande el negocio. Nosotros tenemos un compromiso de pagar nuestros depósitos a plazo hasta el año 2022. Ya le comenté que ya hemos anticipado un semestre. Entonces, si nos sigue yendo tan bien, puede ser que nosotros antes de esa fecha terminemos de pagar nuestras deudas. Eso quiere decir que a partir de ese momento, el año 2022 en adelante, o incluso el 2021, ya podamos empezar a distribuir excedentes.
que le permitan recuperar el 40%. Al final, el salvataje de la cooperativa fue financiado por el ahorro de estos chilenos, muchos de los cuales ven coaptados sus ahorros de toda la vida, una situación que no buscaron y que deben enfrentar a la fuerza. Yo puedo volverme a parar en la vida. Y créeme que es cierto, la gente de la tercera y cuarta edad que no va a tener ninguna posibilidad de recuperar sus ahorros, en este minuto ellos están absolutamente en el suelo, no tienen ninguna posibilidad de volver a levantarse. Una situación que a todas luces, muchachos, angustia, ¿cierto? Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de estas personas. Y es lo que ha hecho Janet. Veíamos el testimonio de la señora Olivia. 106 millones, un ahorro de toda la vida y solamente le han devuelto 16. Ella esperaba tener una vejez tranquila y claramente no está sucediendo aquello. Por eso es que quería presentarles a Janet, porque ella ha reunido a los que no tienen la fuerza, digamos, para tener la voz y la voz galopante en ese sentido, Janet. Tú también fuiste estafada, te fuiste a quiebra, básicamente, un negocio, un emprendimiento que estabas teniendo, pero tuviste la decisión de ir un poquito más allá y tratar de ayudar a estas personas, los que tú decías, los sin voz, la tercera y cuarta edad, que están prácticamente en la ruina producto de malos manejos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Hola, Janet, estoy bien. Gracias por permitirnos también darnos este espacio, como tú decías, para la gente sin voz. Creo que efectivamente acá ellos se aprovecharon de la vulnerabilidad de la gente de la tercera y cuarta edad, justamente porque gente que está desinformada, que no tiene voz y que le cuesta también manejarse en temas de redes sociales e internet, entonces de ahí se aprovecharon. Janet, hablemos un poco con Peri Manzana de cómo funcionaba esta cooperativa. Ustedes mes a mes entregaban dinero, les prometían un cierto aumento producto de los manejos que se hacen. Esta es una entidad regulada, no es una estafa piramidal como muchas veces se piensa que por la tentación. Acá hay personas que lo perdieron todo. Tú has podido conversar con estas viejitas que nosotros le decimos, ¿cierto? La señora Olivia, hay un señor que tiene cáncer, que no puede tener su plata. Cuéntanos un poco, ponle cara a la situación. Bueno, la verdad es que estos eran depósitos a plazo sin riesgo, con un interés en realidad un poquitito mayor que lo que dan los bancos. Es una institución completamente regulada por el Estado y por el Ministerio de Economía, por lo cual siempre a nosotros nos dio absoluta confianza. Y de hecho, claro, yo tengo contacto con la gran mayoría de los ahorrantes que pertenecen a nuestro grupo, que en el fondo nos hemos unido para dar la batalla frente a esta estafa, que alrededor son ellos? Bueno, son personas de la tercera y cuarta edad, gente con discapacidad, que están viviendo un drama humano tremendo, tremendo. Estamos hablando de, por ejemplo, personas que han ahorrado 106 millones, como el caso de la señora Olivia, el caso de un pescador de Valparaíso que tenía 11 millones, que ahora tiene cáncer. ¿Qué significa la plata para estas personas, este ahorro? Bueno, la plata para la gente significa no poder pagar su enfermedad, condenarlos a muerte. Nosotros tenemos 3 ahorrantes que ya han fallecido esperando que les devuelvan su dinero, gente que en el fondo tenía ahorrado el dinero para dar el pie para sus casas y ya no lo tienen, gente que vendió sus casas para tener una mejor jubilación, que ya no tienen el dinero. Y así suma y sigue. Esto es absolutamente transversal. O sea, justamente el drama de don Rolando Vargas, que es el pescador de Valparaíso, él es un señor con cáncer y en este minuto lo tienen condenado a muerte. No tiene plata para el tratamiento. Carlos, a ver, ¿qué se puede hacer? 200 afectados están trabajando contigo para tratar de buscar una solución. Yo hablaba un poco acá del drama humano, de lo que significa perder los ahorros, porque acá hay un 40% de esta plata que derechamente sirvió para capitalizar una empresa. Ellos se hicieron a la fuerza accionistas de una cooperativa de la cual estaban prestando solamente sus ahorros. Bueno, así es. Nosotros representamos a 200 ahorrantes que han perdido el dinero, solamente han podido recuperar una parte muy menor, alrededor de un 12%, y tienen la esperanza de que hasta el año 2022 recuperen otra parte, hasta el 60%, pero el resto fue capitalizado, en un 40% fue capitalizado. La pregunta es, ¿por qué sucedió esto? ¿Es solo un mal negocio? Y tenemos antecedentes de que eso no es así. Hay muchos antecedentes que dan cuenta de que aquí hubo operaciones con sociedades relacionadas. Es decir, los controladores de Financop en ocasiones le prestaron dinero a otras sociedades que también eran de ellos
ellos mismos, que eran los mismos titulares y que luego no fueron pagados. Y por lo tanto es posible pensar en hipótesis de apropiación indebida y es parte de lo que hemos pedido que se investigue. Y en segundo término, la información que Financop tenía en sus estados financieros era totalmente falsa y por esto nunca fue descubierto ni por los ahorrantes ni por el Ministerio de Economía. Estamos acá hablando una fábrica, digamos, de dinero para prestársela a otro organismo, para hacer uso del dinero que no era de ellos. Pero ¿cómo se explica desde la rabia, desde el sentido común, de que personas que confiaron en instituciones que estaban reguladas finalmente terminen perdiendo los ahorros de toda una vida, Carlos? Eso es algo inexplicable y en nuestro sistema jurídico y económico esas cosas no suceden. No ocurre que un banco quiebre y no tenga el dinero para pagarlo, ni tampoco una cooperativa. Estas son instituciones fuertemente reguladas por el Estado, que tienen normas, que tienen contabilidades que cumplir, que tienen fiscalizadores que están sobre ellos del Ministerio de Economía y por lo tanto cuando esta situación ocurre hay que preguntarse con seriedad qué fue lo que pasó. A nosotros no nos basta la explicación de decir aquí hubo más morosidad de la permitida, acá hubo simplemente un mal negocio. Nosotros creemos que acá hubo derechamente acciones ilícitas que tienen que ver en esos dos ámbitos, en el ámbito de haber prestado dinero a personas relacionadas con la empresa y por otro lado también en cuanto a que los estados financieros estaban adulterados, no se informaban efectivamente en esos estados las verdaderas morosidades que tenían y por lo tanto no se hacían las provisiones que la ley obliga. Todo eso está hoy día en manos del Ministerio Público, hemos interpuesto querellas junto con otras personas también, otros abogados también, se han decretado peritaje y esperamos entonces que esto efectivamente evolucione y pueda seguir adelante para poder determinar qué fue lo que en verdad ocurrió en este caso. Carlos, Janet, vamos al panel, Sí, hay eso, muchas Simón. dudas. En concreto, chiquillos, si ellos tenían 10 millones de pesos, por ejemplo, en ahorro, una cifra promedio, el 40%, es decir, 4 millones de esos 10 millones fueron captados por esta cooperativa para solventarla financieramente por malos manejos de ellos. El restante 60% tan solo le han devuelto un 12%, por ejemplo, 1,2 millones en el caso de la Janet. Es a todas luces, querida Diana, un drama porque se han metido acá en el bolsillo de las personas que lo necesitan. Un súper drama, como tú estás diciendo, ahorros de toda una vida. Especialmente mucho más dramático con gente más adulta, con la gente de la tercera edad que probablemente no va a tener la posibilidad de recuperar ese dinero de otra manera. Pablo, bueno, aquí hay dos temas, yo creo. El primero es, ¿qué pasa? ¿Es un mal negocio esta cooperativa? ¿Invierte la plata y la invierte mal y por eso no puede pagarle a las personas que pusieron sus ahorros ahí? ¿O es una estafa? Sí, o Dos sea, cosas totalmente diferentes. es terrible lo que estamos viendo, las personas afectadas, hay personas que ya han fallecido y que nunca recuperaron su dinero. Yo tengo una pregunta, Simón, no sé si tendrán ellos quizá más claro. A las personas a las cuales se les invitó a invertir en Financop, ¿cuál era la promesa que se les hacía? ¿Qué es lo que supuestamente Financop iba a hacer con esa plata? ¿La iba a entregar en créditos a otras personas? ¿La iba a invertir en el mercado bursátil? ¿Cuál era? Hablaban de depósito a plazo. Garantizaban con depósito a plazo una rentabilidad, pero para poder rentar la plata hay que usarla. ¿Cuál era? Hay que meterla en algún lado. Algo hicieron mal. ¿Cuál es el compromiso que tenían? Simón. Bueno, en realidad la promesa era hacer depósitos a plazo seguros con una tasa de interés un poquito mayor que la que dan los bancos, que están regulados por la Superintendencia de Bancos, pero en el fondo eran depósitos seguros. Oye, Eso, no sí. existía ninguna otra promesa adicional, digamos, que no fueran depósitos a plazo. Acá los ahorrantes jamás decidieron comprar una cooperativa, o sea, solamente tenían ahorros que daban una cierta cantidad de interés trimestral, semestral o anualmente, Sí. como lo haría cualquier institución financiera. ¿Sabes qué? Acá me llama mucho la atención este caso porque tiene mucha similitud con el de Chang. Encuentro que tienen varias similitudes. Con la única diferencia es que en el caso de Chang tú pasabas una plata y ellos la invertían amparándose en este grupo de empresas y que finalmente te prometían un interés que podía ser mensual o anual, pero claro, no regulado por la superintendencia. En este caso sí está regulado, pero lo que me llama a mí la atención, te lo pregunto, a lo mejor Carlos me puede contestar mejor porque tú conoces el caso Chang de cerca, pero en este caso, ¿quién puede autorizar cuando te dicen un depósito a plazo que te da un interés mayor al de los bancos? ¿Quién autoriza que haya un interés mayor? ¿Cómo yo me aseguro de eso? ¿Quién me garantiza a mí esa seguridad y que va a haber respaldo de todo esto? Bueno, justamente, José Miguel, la gran diferencia con el caso Chang tiene que ver con eso, con que en el caso Chang no había ninguna regulación, no había ninguna institución
que fiscalizara que efectivamente en ese caso se hacía algún tipo de inversión y efectivamente en ese caso no se hacía. En el caso de las cooperativas, están reguladas específicamente por la ley y hay un departamento especial en el Ministerio de Economía que es la DECOP, el Departamento de Cooperativas, que las fiscaliza, que revisa sus estados financieros, etcétera. Y por lo tanto eso le da efectivamente un marco mucho mayor de seguridad a las personas que invierten en estas cooperativas, que su dinero está bien invertido, que su dinero está resguardado, y la diferencia que Janet hacía mención respecto a los bancos es marginal. Es decir, si un banco pagaba como interés un 0,4, de repente la cooperativa pagaba 0,5, 0,6, no era mucho mayor, pero ese era por supuesto el gancho por el cual una persona decide irse a la cooperativa y no irse al banco. Carlos, entonces, estando regulada, ellos debieran exigir la devolución de sus plata en el presente, no estar esperando, no sé, pues 15 años más para llegar al 60%. Eso es lo que a mí me llama la atención. En el fondo, no cualquier persona puede poner una cooperativa en Chile. Y ahí hay... Por supuesto que no, y ahí hay quizá un vacío legal que hace la diferencia entre las cooperativas con los bancos, porque los bancos existe una garantía estatal a los depósitos y efectivamente si un banco quebrara en algún momento, el Estado efectivamente garantiza esos depósitos y te los asegura, cosa que no ocurre con las cooperativas. En las cooperativas está esta regulación estatal, pero no hay una garantía que el Estado te va a responder en caso de que exista una quiebra. Pero eso es tremendamente delicado porque si el Estado se hace responsable mediante la fiscalización, eso por supuesto le da cierta tranquilidad a personas como a Janet o a las 2.200 personas que tenían su ahorro en Financop de que este dinero estaba suficientemente resguardado. Y la realidad era que los informes que se le presentaban al Ministerio de Economía no eran reales, estaban totalmente distorsionados en cuanto a la verdadera morosidad que tenían estas personas y esta empresa, y eso hacía entonces que en algún momento se destapa esta olla y la...